y damos comienzo a la mesa. Sí, quédate aquí mismo. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar esta mesa cogiendo un poco un término que ha utilizado Hilda, el de liderazgo de España en términos de propiedad industrial, porque yo creo que al final es un concepto que vertebra lo que han sido las tres ponencias. De un lado, la diplomacia en la propiedad industrial a través, sobre todo, de los servidores públicos, de los funcionarios que estamos en las distintas organizaciones públicas tratando de llevar la propiedad industrial a los distintos foros multinivel internacionales. También en el ámbito de la Unión Europea, ese liderazgo que está teniendo España con esas relaciones bilaterales, bidireccionales de los Estados miembros y que al final acaban viéndose completamente reflejadas en esa capacidad regulatoria que tiene la Unión y que acaban impactando en los Estados miembros, en las empresas y en la sociedad en global. Y por último, la parte empresarial, esa colaboración público-privada que nos ha estado comentando Luis Ignacio, cómo a través de ello conseguimos gestionar la innovación y conseguimos también ese liderazgo de España convirtiendo lo intangible en tangible a través del papel tan importante que juegan las empresas en este campo. Y yo creo que la Oficina Española de Patentes y Marcas está realizando una labor muy importante de liderazgo en el seno de las distintas organizaciones internacionales de las que formamos parte y como acabamos de regresar además de las asambleas generales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, no me gustaría perder la ocasión de compartiros algún dato, alguna anécdota y bueno, teniendo en cuenta pues ese papel de liderazgo que estamos ejerciendo con datos objetivos, como puede ser, por ejemplo, que el presidente del Comité Permanente de Derecho de Patentes sea un español, un funcionario de la oficina, Leopoldo Belda, el hecho de que nuestro director sea también este año, bueno, en los dos anteriores también lo ha sido, vicepresidente del Comité Presupuestario y será presidente en el año 2023 de un comité fundamental, puesto que se encarga de todas las finanzas de la organización, de la OMPI, y también estamos realizando una labor muy relevante en términos de visibilidad de España y con gran actividad en la EPO, en la UIPO. De hecho, el otro día, sin ir más lejos, organizamos una mesa redonda en la OMPI, en la que el propio director general, Darío Tan, algunos recordaréis la visita que tuvo a España en febrero, que además volvió muy contento, siempre que tiene ocasión recuerda lo satisfactoria que resultó la visita. Pues en esa mesa redonda él mencionó a España como un ejemplo de país que está entendiendo muy bien el tablero actual, mundial, de propiedad industrial y precisamente citó José Antonio, perdona que lo diga así, te cito también como uno de los grandes líderes en materia de propiedad industrial por la actividad que está teniendo España. Entonces, bueno, yo creo que estas ponencias han permitido vestir teóricamente ese principio de liderazgo de España en términos de propiedad industrial, que de alguna manera tiene que sustentarse en datos objetivos y en hechos concretos y constatados que poco a poco pues vayamos viendo. Así que sin más, sin demorarnos más, comenzamos, si os parece, las preguntas, el turno de preguntas y aprovechad estos ponentes que tenemos hoy tan extraordinarios. Adelante, Manuel. Yo quería preguntar, había precalentado antes la pregunta. En uno de los 3 tratados constitutivos de la Unión Europea, con vigor 1 de diciembre de 2009, la llamada Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicada en el Diario Oficial, establece la propiedad intelectual traducida al castellano, también publicado como también incluyendo patentes, marcas y diseños, como derecho fundamental, al mismo nivel que el derecho a la vida, en la misma Carta. Los derechos fundamentales son fundamentales. Entonces, yo quería preguntar, ya que aquí hay gente que conoce asuntos exteriores y conoce la Unión,
¿Qué tiene la propiedad industrial para declararla, o la intellectual property, para declararla al mismo nivel de fundamentabilidad que el derecho a la vida y el resto de derechos de la tabla de Niza? ¿Qué no tiene la propiedad inmobiliaria? Parece apestada, estoy de acuerdo. Nunca una propiedad debe tener el estatus de derecho fundamental. Recordemos que aquellos estados que generan la continuidad o el derecho al arma de fuego todos los días en prensa. Entonces yo quería saber cómo tiene ratificado el componente de interpretación teleológico de la norma del artículo 43 de Viena 69, qué intención ha tenido la Unión Europea de poner la propiedad intelectual y no otras propiedades al nivel del derecho fundamental de los otros, porque son más de 30 derechos. Vale. ¿Qué intención ha tenido? Porque es obligatorio en España atender al componente teleológico de la norma. Pues quizás Alfonso, Hilda... Como quieras, vamos a contestar a la Limón. A ver, a veces en el derecho internacional o en materia internacional el lenguaje es confuso. Vamos a decir la palabra confuso. Está claro que para mí el hecho de que se incluya un derecho como la propiedad intelectual era pasarle el micrófono a mis compañeros que hablarán más del componente tecnológico o de la protección y de la importancia de la propiedad intelectual. El hecho de que se meta en la Carta de Niza lo que habla es de una declaración de intenciones para mí, de la Unión Europea, para definir la importancia de la competitividad y la creación o la vinculación de qué queremos hacer con Europa y qué queremos en Europa basándonos en la propiedad intelectual. Está claro que Europa, cuando se enfrenta al tablero, a los desafíos globales y dice en cada estrategia y en cada marco financiero plurianual, esto es muy importante, o sea, no sé si lo conocéis, Europa cada 7 años se replantea su futuro, es así, coincide con un mandato presupuestario. Es decir, cada 7 años dice, ¿dónde vamos? Aquí. ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Con qué fondos? Con estos. ¿Qué objetivos tienen que cumplir estos fondos? Estos objetivos. Y a partir de ahí está la PAC, está la PES, está el Fondo Social Europeo, están sobre todo los potentísimos fondos FEDER que tienen un componente tecnológico muy importante y los fondos que de alguna manera, que financian la ciencia, en este caso ahora mismo también el mecanismo Next Generation y luego pues también los proyectos internacionales de los que no hablo, pero es un tema muy interesante que es cómo España tiene capacidad diplomática para incluirnos en proyectos internacionales o en establecimientos instalaciones internacionales, como puede ser el acelerador de partículas o yo que sé, grandes proyectos o el supercomputador, ¿no? Que por decir algunos proyectos bandera, donde España tiene que estar o se tienen que localizar en España. Ese replanteamiento de su futuro que hace Europa y de los cuales fija los distintos planes, etcétera, está claro que Europa ha decidido ser no un enano político, aunque lo parezca, en un tablero donde el mundo cada vez es más complejo y donde ya no solamente está una hegemonía estadounidense, sino tenemos a China, pero es que tenemos a la India, que últimamente sabéis que ha habido muchas noticias sobre la importancia de India en las próximas décadas. Entonces he dicho, no, nosotros queremos ser un gigante tecnológico, queremos seguir siendo una potencia en el ámbito de la competitividad basada en la materia gris, ¿no? Por eso lo metemos en la Carta. Ahora, si por derecho fundamental interpretamos el carácter constitucional que tienen los derechos que están metidos en el título primero, sección segunda de la Carta Fundamental, pues no es lo mismo. O sea, en la norma constitucional europea, el derecho a la vida o el derecho a la libertad no tienen la misma protección jurídica que tiene la propiedad intelectual. Además, creo personalmente que sería raro. O sea, la protección que se da a los derechos fundamentales en España, y no significa que por el concepto fundamental se entienda que no sean importantes, porque son importantísimos. De hecho, yo creo que se dedican muchísimo más recursos ahora a promover la competitividad sobre la base tecnológica y científica que proteger derechos fundamentales como la libertad. O sea, no hacemos una financiación sobre la libertad, ¿no? O sobre, incluso si me apuráis, a veces se quedan cortos los fondos que utiliza el Estado para la educación, para determinados tipos de educación, que es otro derecho fundamental, el artículo 27, o el de la tutela judicial efectiva, que tiene una financiación
no quiero decir errática, pero muchísimos fondos sobre la famosa modernización de la justicia para ver si conseguimos que el artículo 24, que los ciudadanos españoles tengan un derecho fundamental de acceso a la justicia, que significa que pueda litigar y que me den una sentencia rapidito, que es que no pasa. O sea, es importante. Ahora, esa protección yo creo que no se da. ¿Por qué? No se da porque, bueno, la protección no es por mediante la legislación como ley orgánica, como sabes, tampoco tiene una protección de derecho amparado ante el Tribunal Constitucional, que quizás sea lo más relevante. Yo creo que Alfonso puede ahora completar lo que yo con brocha o derecho. Sí, como ha dicho Manuel, efectivamente la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea es parte del bloque constitucional de la Unión Europea, tiene el mismo rango que los tratados. Pero yo, si no recuerdo mal, no se escribió, no se redactó. O sea, se coge la Carta de Derechos Humanos existente, no sé si de Naciones Unidas o algo de eso, y se incorpora al derecho, por así decirlo, de la Unión Europea. El artículo 17, que es el que habla del derecho a la propiedad en general. Lo que pasa es que luego explícitamente menciona en un párrafo el derecho a la propiedad intelectual, pero habla del derecho a la propiedad en general. Anécdota, cómo trabajamos, volviendo a mi presentación de cómo trabajamos en la Comisión Europea. En la comisión anterior, si os acordáis, tuvimos una propuesta legislativa que se aprobó como reglamento sobre la SPC Waiver, sobre crear una exención sobre el derecho del CCP farmacéutico. Ese es un dossier que llevaba yo y entonces durante la preparación de la propuesta legislativa el Servicio Jurídico de la Comisión Europea, lo que sería el equivalente a la Abogacía del Estado en España, pues nos objetaba al principio, nos ponía dificultades porque muchos lobistas o muchas empresas farmacéuticas decían que lo que estábamos proponiendo era, por así decirlo, un ataque a la propiedad, que esto que hacíamos, que la propuesta esta de crear una nueva exención a los derechos del CCP iba contra el artículo 17. Bueno, lo intentaron con todo, incluido esto. Entonces, uno de los trabajos que tuvimos que hacer en mi unidad fue un análisis de cómo lo que nosotros estábamos proponiendo era compatible con el artículo de la Carta de Derechos Humanos. Creo recordar que lo que decíamos era que no hay que mirar estos artículos de forma absoluta e individual, sino que tú puedes, no sé cómo se dice, balancear puedes decir que es un pequeño ataque a este artículo 17, pero hay otros artículos en el derecho, en la Carta de Derechos, como es el acceso a la sanidad o aspectos parecidos. Entonces dices, bueno, reduzco el CCP, puede ser un pequeño ataque a la propiedad, es discutible también a la propiedad, pero por otra parte estoy incrementando o ayudando al acceso a las medicinas o a la sanidad, que es también un derecho fundamental. Os lo digo como anécdota de cómo todos estos artículos que vemos en los tratados, en la Carta de Derechos Humanos, no es una declaración así política, grandilocuente, sino que luego en el día a día de nuestro trabajo es algo que tenemos que tener en cuenta. Más preguntas y sí que os pido concisión y precisión, por favor. A ver, en las patentes unitarias, para elaborar la legislación de las mismas, ¿se va a utilizar el Virtual Office? Para el CCP, sí, o para hacer, sí. Claro, es una de las cosas que las cosas que analizamos ahora en el estudio de impacto y también luego de cara a la redacción de la propuesta. Aquí, dentro de las consultas públicas y reuniones que hemos tenido con las partes interesadas, con los stakeholders, lobistas, como lo queráis llamar, pues una de las propuestas de la industria es decir, mira, es que examinar un CCP es algo muy específico, no hay mucha experiencia ahí fuera y el examen de un CCP no es el examen de una patente, los criterios son diferentes. Entonces, como no hay expertise, pues crear de cero un departamento en la entidad, en el organismo que va a hacer el examen, que puede ser la EU-IPO, pues seguramente yo creo, vamos, podría ser la EPO también, pero vamos, yo creo que la EU-IPO tiene más cartas, por así decirlo. Pues claro, la EU-IPO, si crea un departamento de cero, tiene que conseguir expertos, examinadores, y esos expertos examinadores ahora mismo están básicamente en las oficinas de patentes, los compañeros vuestros, la oficina francesa, y no todas las oficinas de patentes hacen el examen sustantivo del CCP. Entonces, claro,
¿Estos funcionarios existentes van a quererse ir a Alicante o a Múnich a trabajar? Pues a lo mejor unos sí, a lo mejor no. No es fácil. Entonces, la industria lo que propone es que se cree, ¿vale?, que el registro y la organización de todo el examen esté en la IUAIPO o en la EPO, pero que el que realmente los examinadores que hagan el examen sea lo que llaman virtual office, o sea, un network. Pues se reciben las solicitudes de CCP, entonces pues se reciben a lo mejor en una sección de entrada en la IUAIPO, digan, venga, pues este hay que examinarlo, y se llama o se pone en contacto con el network de las oficinas nacionales que asignan un examinador, o 2 o 3, y lo examinan y emiten el informe. Eso sería una posibilidad, eso sería una opción que estudiamos en el estudio de impacto que publicaremos, y luego a lo mejor se verá eso reflejado en la propuesta legislativa o no, ya eso habrá que irlo viendo. Muchas gracias. Bueno, y la Comisión Europea, por supuesto, puede decir, proponemos un Virtual Office, y luego cuando se presenta la propuesta legislativa, como explicaba antes, ante la Oficina Europea de Patentes, ante la Eurocámara y el Consejo, pues a lo mejor el Consejo dice, no, nosotros no queremos esto, tiene que ser unos funcionarios de la IUAIPO, y entonces se hace una enmienda, se cambia, sí o no, o sea, luego hay todo un juego en el proceso legislativo. Y entre medias, pues los lobistas, como decía antes, irán a ver a los eurodiputados que llevan el dossier, irán a ver a la representación o la oficina de patentes española, porque tendrá a los negociadores en el Consejo proponiendo alternativas, etcétera. ¿Hay alguien más? Sí. Bueno, perdón. Me gustaría, es una pregunta a lo mejor general, pero está relacionado con esto de CCP unitario. ¿Cómo es posible tener CCP unitario sin patente unitaria? No, de hecho, y el servicio jurídico nuestro insiste mucho en ello, que lo llamemos CCP unitario para la patente unitaria. Pues sí. Eso sería un poco lío. Entonces, ¿qué pasa con España? En principio lo que pondríamos sería un CCP unitario que se juntaría, se pegaría a la patente unitaria. Entonces en España nunca habría el Unitary CCP SPC, nunca tendría efectos en España. Para países para los Estados miembros que no son parte de la patente unitaria, lo que decimos es que ese examen que se hace para el Unitary CCP se publique, se envía a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y en la misma solicitud del CCP unitario se marque a España como sitio en el que se va a enviar una opinión sobre concesión o no concesión del CCP, y entonces España, la Oficina Española de Patentes y Marcas, coja el dossier, esa opinión centralizada, y luego y entonces pueda concederlo o no concederlo en base a este examen. La Oficina Española de Patentes y Marcas sería libre de hacer un reexamen. No sé si los examinadores de la Oficina Española lo conocen muy bien. Sería algo parecido al sistema PCT o al sistema de la patente europea. Hay varios modelos, que es lo que estamos analizando. Pero, Alfonso, la opinión que puede llegar a la OEPM no es vinculante. Es una opción, claro, es que no es... Es que eso sería el cuida, sí, y que fuera vinculante. Una opción es que sería una opinión no vinculante, y otra opción es que sea vinculante. ¿Es jurídicamente posible o no? Eso es lo que estamos analizando. También estoy viendo en el periódico que los jueces están diciendo que en la presidencia europea España va a decir que sí a la patente unitaria. No está diciendo el juez, lo ha dicho un juez. Lo ha pensado en términos de opinión. Yo, si me permite, sobre este tema, tengo bastante interés en general en la agenda legislativa que está proponiendo por la Comisión por razones obvias, y es que España tendrá la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea a finales del año 2023. Ese segundo semestre, efectivamente, es el último semestre completo, dado que el Parlamento Europeo se disolverá previsiblemente unos meses antes de las elecciones que tienen lugar de acuerdo con los tratados en mayo de 2024. Entonces, a mí me preocupan dos cuestiones. Me sumo a la pregunta de Catalina, que me parece absolutamente oportuna y absolutamente certera. Desde el punto de vista, si la Unión Europea no tiene competencias reconocidas por los tratados para la concesión de patentes, ¿en qué título jurídico se basa para la concesión de un certificado complementario que no se basa en la existencia de un previo título
europeo en realidad, porque no existen los títulos europeos bajo los tratados, existe un título europeo bajo un convenio de Múnich, que es distinto, con el cual la Unión Europea tiene una serie de decisiones. Y evidentemente el certificado complementario de protección no es un título de propiedad intelectual autónomo como otros muchos, sino que es un título que depende de la previa existencia de una patente concedida en un campo de la técnica muy específico, ¿no? Entonces a mí te voy a decir, y esto lo he dicho a más alto nivel y se lo he dicho a la directora general de Grow, a mí me sorprende la ligereza de opinión con la que se está tratando este asunto, porque creo, en mi opinión, que la Comisión se está acercando al mismo abismo que se acercó en el año 2010 en relación con imponernos a los Estados miembros determinadas obligaciones en materia de patentes que no tienen fundamento en los tratados y para lo cual me imagino que se tendrá que recurrir al instrumento de la cooperación reforzada como se tuvo que recurrir en su momento. Entonces, a mí me sorprende dedicar tiempo y esfuerzo de la Comisión en este debate, porque además, como se está viendo, no se cuenta con la capacidad adecuada y se pretende tirar de oficinas nacionales. Eso estará por ver. Digo yo, las oficinas nacionales tendremos que opinar ahí algo en profundidad, porque efectivamente el salario de esos examinadores se seguirá pagando desde las oficinas nacionales. Esto es bastante importante. Entonces, en mi opinión, hay una cierta ligereza, por decirlo de una manera suave, en relación con este tema. Y mi pregunta es: ¿cuál es el plan de la Comisión si determinados Estados miembros que no formamos parte de la patente unitaria de hoy o determinados Estados miembros que, habiendo manifestado que quieren formar parte, no van a formar parte, incluso se han salido, decimos que no a esta situación? No sé si hay un plan B. Y luego, sobre todo, te quería preguntar una pregunta quizá menos políticamente comprometida y más sencilla, es en relación con la regulación del paquete de diseños. ¿En qué estado está y si hay una fecha previsible de lanzamiento? Porque yo hasta ahora he conocido ya 3 fechas. La última que he conocido es septiembre, pero tengo mis dudas sobre si se lanzará en septiembre y te puedes imaginar, Alfonso, que estoy especialmente y estoy concernido personalmente en este asunto, puesto que nos tocará impulsarlo durante nuestra presidencia. No, claro, hay que estarlo, porque la presidencia de España del Consejo va a ser vital, porque hay fechas claves en la maquinaria legislativa de la Unión Europea. Por ejemplo, una que nos concierne a nosotros dentro de la Comisión Europea es la fecha que llamamos guillotina. Normalmente el Colegio de Comisarios, más allá de marzo, abril del año que viene, ya no va a proponer nada más, porque hay que dar un tiempo, porque la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la Eurocámara, se renueva cada 5 años, ¿no? Cada 5 años se votan las elecciones. Entonces, hay que dejar, llevamos ya unos años, hay que dejar un tiempo, o sea, no puedes, digamos por así decirlo. En España tú puedes, es un poco diferente, en España tú puedes proponer, cuando la Comisión Europea, en el ámbito de la Unión Europea, cuando propones legislación y se cambia de comisión, a veces decae, puede continuar, pero no es ideal. La Comisión prefiere que lo que se proponga, que lo que la Comisión proponga sea aprobado dentro de ese término legislativo, dentro del plazo legislativo. Entonces, hay una primera fecha que es marzo-abril del año que viene. Nosotros tenemos que tener todas las propuestas legislativas preparadas para aprobar, si no, eso cae. Y luego, para conseguir que se apruebe algo dentro del periodo legislativo, es también importante pues, que todo esté posiblemente más allá de febrero del 2024, ya no habrá más trílogos. Con lo cual, va a ser fundamental la presidencia de la Unión Europea rotatoria que tendrá España en el segundo semestre del 2023 para intentar dejar todo cerrado. Hombre, yo creo que los GI sí que estará, diseño yo creo que también. Con lo del CCP, concurso y licencias obligatorias y el SEPS, pues yo creo que iremos con la lengua fuera, como pasó en la legislatura anterior con la SPC Waiver. Entonces, el diseño, en principio, la preparación de la propuesta legislativa para reformar el marco regulatorio de diseños está ya prácticamente hecho. El estudio de impactos fue aprobado hace ya tiempo y la propuesta legislativa está preparada. Creo que hay un problema de sobrecarga de tema de traducciones y tal, porque debe ser una reforma bastante grande que requiere traducciones. Yo en mis papeles tengo septiembre del año que viene, pero bueno, siempre se puede. Entonces, este es un tema importante. Además, la UAMI está en España. Yo entiendo que también, pues desde el Gobierno de España se mira con especial atención. Entonces, es ahí donde está. Las propuestas legislativas, el tema de non-agricultural GIs, la propuesta está ya está en la mesa, con lo cual ya está el Consejo y el Parlamento Europeo trabajando en ella. Diseños, a ver si ya está en septiembre, octubre como máximo. CCP, nosotros el estudio de impacto lo tenemos ya prácticamente preparado, lo presentamos a final de agosto
y tenemos ese examen del que hablaba antes con el Scrutiny Board, Regulatory Scrutiny Board, en septiembre, pero seguramente habrá que hacer algún ajuste, porque siempre hay que hacer algún ajuste, pero ya estamos en paralelo trabajando en la propuesta legislativa y tenemos en cuenta pues, lo que el director estaba comentando. Efectivamente, una propuesta, una opción podría ser que la EU-IPO, al mismo tiempo que concede el Unitary SPC para el Unitary Patent, diga, y para España, Hungría y Polonia, ¡pum!, concedido en la patente, el CCP nacional español, el CCP polaco, pero eso no se puede. Pero eso no se puede. Eso no se puede, eso no lo vamos a proponer. Eso, como decía el director y como ponía en mi presentación, eso no se puede, no está soportado por los tratados. O sea, una agencia de la Unión Europea conceder un título nacional, puramente nacional, eso en principio no tal. Y vosotros me diréis, ya, pero es que la EPO concede una patente, un haz de patentes nacionales que tiene una validación en España y se convierte en una patente nacional. Ya bueno, pero primero, eso es un organismo internacional aparte en el que España decidió ceder esa soberanía de España, y los miembros de la Organización Europea de Patentes decidieron que se le daba a este organismo la capacidad de conceder una patente, que luego no se iba a rechistar la decisión de la EPO y se iba a validar. Vale, hay unos trámites más bien, no sé, de tipo formal, que se puede llamar de tipo formal, ante la Oficina Española de Traducción, etcétera, y ya está. Pero eso no existe, no está previsto en los tratados. Entonces, eso no lo vamos a proponer. Podemos proponer lo que decía la subdirectora, que la EU-IPO conceda esta patente, este Unitary SPC for the Unitary Patent, y al mismo tiempo se envíe una opinión a España sobre la solicitud española. Bueno, eso en principio se puede proponer. Yo creo que en principio no tendría problema. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta opinión? ¿Es obligatoria, no obligatoria? Eso, claro, ahí ya entras en un ámbito más... Sería exactamente lo mismo que decir que tienes que conceder un título nacional, por tanto no puede ser obligatoria en ningún caso. Claro, o sea, a mí me parece que no hay debate jurídico posible. Volvemos a lo que explicaba en mi presentación. La Comisión Europea puede proponer esto, pero luego, claro, obviamente, si España en el Consejo no está de acuerdo, pues España dirá, esta parte de aquí, esto aquí donde habéis puesto escrito en la Comisión, si hacemos eso, donde habéis puesto aquí binding opinion, esto hay que poner non-binding opinion. Y a lo mejor Alemania y Francia dicen, nosotros apoyamos a España y tal. Entonces ahí, en paralelo, el Parlamento Europeo, los eurodiputados, les puede parecer muy bien, o algunos pueden presentar enmiendas diciendo non-binding opinion, y ahí pues ya se empieza a negociar dependiendo de las mayorías, etcétera. Y por supuesto, alguien puede pedir, España puede decir, oye, Servicios Jurídicos del Consejo, quiero que se haga un análisis sobre si esto está conforme a los tratados, etcétera. ¿Como la PCT podría ser? Claro, efectivamente. De hecho, nosotros tenemos un estudio que le hemos encargado al Max Planck Institute, que alguien lo comentaba antes, que analizara posibles mecanismos para hacer esto. Y entonces el estudio llama a estas opciones PCT Model, IPO Model, etcétera. Y luego, oye, no solo que hacemos inter-service consultations con los otros DGs y tal, internamente en la unidad nos peleamos, porque no trabajo yo solo en el dossier, estoy con otros compañeros y tenemos unas peleas, porque a ti es que te gusta mucho la EPO, porque a ti es que te gusta mucho la EU-IPO, porque tú estás... O sea, nos damos muchos palos internamente también. Pues vamos a tener que ir cerrando ya la mesa redonda, pero bueno, si estáis por aquí igual os pueden hacer alguna pregunta breve luego entre pasillos. Y nada, agradeceros vuestras ponencias y nos vemos, recordad, a las 4, que seguimos con la jornada de tarde. Muchas gracias.